El plazo de permanencia en el país, 6 meses, en eso estamos igual que en la regla, salvo en el caso de operaciones que correspondan al 108 fracción tercera, o sea, maquinaria, o 108 fracción segunda, contenedores y cajas de tráiler, o las que le corresponden en términos del artículo 100A de la ley, que son las empresas consentidas, los operadores económicos autorizados, las empresas certificadas, que pueden tener 36 mesesotes. Y el SAT podrá establecer condiciones adicionales para llevar a cabo el cambio de régimen. ¿Cómo se computa el plazo de permanencia en el país de las importaciones temporales IMEX? Fíjense que esto había sido una discusión, es una discusión hasta de carácter académico, ¿no? ¿A partir de qué momento empieza la importación temporal? Había quien decía que el pago, yo decía que no, yo decía que la activación del mecanismo de selección automatizado, yo siempre lo dije, porque solo hasta que se activa el mecanismo de selección automatizado tenemos una fecha de que se concluyó el despacho, ¿no? Bueno, la buena noticia es que me dieron la razón a mí. El artículo 173 del reglamento dice que el cómputo del plazo va a ser a partir de que se hubiera activado el mecanismo de selección automatizado y se hubieran cumplido con todos los requisitos y formalidades del despacho aduanero. Y de ahí van a empezar a computarse. En el caso de pedimentos consolidados, ahí la cosa está un poco más complicada porque se activa el mecanismo varias veces, ¿no? Entonces, si son operaciones con pedimento consolidado, el cómputo del plazo se iniciará a partir de la fecha del cierre de pedimento consolidado ante el sistema electrónico aduanero. Ya, bien definido, y de ahí hagan sus cuentas. Porque luego era hasta una pregunta frecuente, ¿qué fecha capturo como fecha de la operación? ¿La de pago, la de entrada o la de cuál? ¿No? La de mecanismo de selección automatizado. La correcta es mecanismo de selección automatizado. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Digo, puede ser una diferencia de días, pero pueden ayudar. O sea, al final ayuda, todo ayuda, ¿no? Un par de días puede llegar a ayudar. Cuando una empresa IMEX vaya a llevar a cabo el retorno al extranjero de mercancías sin haberlas sometido a la transformación que corresponde en su programa, en términos del artículo 176, ya no es necesario, antes tenían que hacer una promoción por escrito explicando por qué no la habían transformado y tal. Ya no es necesario. Ahora el artículo 176 dice que en el pedimento de retorno se va a manifestar que la mercancía se está retornando sin haber sido transformado y ahí se va a poder decir ¿por qué? ¿Por qué fue? Y lo pueden poner de manera muy breve, ¿no? Fuera de especificaciones, en el campo de observaciones, ¿no? Fuera de especificaciones, se retorna porque ya no se concretó el pedido, se retorna porque lo que sea, de manera muy breve, ¿no? Obviamente en el entendido de que la autoridad podrá ejercer sus facultades posteriormente para ver si es cierto lo que dijiste, ¿no? Sí. Sigue existiendo, H1. Es el retorno sin transformación. Así es. Pero es que ese sirve para todo, porque también sirve para regresar un coche. O sea, cuando yo importo temporalmente un coche, lo retorno en el mismo estado en términos del 106 de la ley, es H1. O sea, todas las importaciones temporales que se regresan exactamente en el mismo estado se regresan con la misma clave. ¿Sí? ¿Lo regreso como RT? El problema es que no, para efectos de la comprobación del programa, si yo estoy como RT algo que no transformé, en una revisión me lo pueden cuestionar, ¿no? Incumplimiento del... Está muy bien su pregunta, digo, es una que yo hago con mucha frecuencia, ¿sí? Pero ahí le falló porque yo le hago... ¿Y? Hay que sacar el pecho, no sé, hay que sacar el pecho así de... ¿Y? No, sí. No. A ver, con una interpretación un tanto barroca, no forzada, pero sí barroca, le diría yo que con ganas de molestar a una autoridad le diría, no está usted cumpliendo con su programa. En términos del decreto, el incumplimiento de los términos del programa es cancelación de programa. Yo quiero platicar. Sí. Aprendí a hacer eso, regresar las cosas en su mismo estado con el H1. Sí. Lo que había transformado como RP. Sí. Pero de repente la gente aduanal dijo, ya no funciona el H1, y ahora todo se regresa como RP. Caray, pues evidentemente no fue AFS, ¿verdad? No, pues hay como que se fumó una metáfora.
¿Sí fueron a FS? Claro. Chispas. Por eso. ¿Fue a la oficina de Laredo? Hay que echarle la culpa a alguien, rápido. Sí. Fueron los de Manzanillo. Ah, no, es todavía no abren. Por eso pregunto, y se me hace muy oportuno preguntar. Es incorrecto. Porque para saber. Es incorrecto. Porque yo estoy confiando en mi agente aduanal y estoy regresando mi mercancía sin transformación como RT. En principio es H1. Para mí está mal. Para mí es H1. Sin lugar a dudas. Hay que revisar el caso. Sí. Revísenlo con ustedes, el caso en particular, a ver qué fue lo que sucedió, por qué lo hicieron así. Para mí también. Pues es que H1 es retorno sin... Tengo como 3 años de estarlo haciendo así. Pero el H1 ahora ya nada más es para cajas y contenedores. No estoy de acuerdo. Eso no dice el anexo 22. Miren, ahora verán. De una vez. ¿Qué tal que ahorita nos aprendemos todos que los que tienen la razón son los de Laredo? Te voy a dar un dato. ¿Puede ser? No, sí puede ser también. Luego no se siente uno todopoderoso. Sí. La diferencia en los pedimentos entre una cosa y otra es el identificador PT. Lo que no lleva PT es que va regresando en su mismo estado. Y lo que lleva PT Es que sí hay una... A ver, vamos a verlo. A lo mejor lo que estoy afirmando es incorrecto y allá tienen razón. En Laredo son muy bravos para todo lo que son claves y todo eso, ¿no? Se mueve todo. Sí. Entonces, Estamos aquí para revisarlo ahorita en la recon. aquí está, pero aquí está, vamos a ver. H1. H tiempo. Ah, no. H1. H frío. Búscalo. Ay, me pasé. Ahí está. Es que en realidad no lo condiciona que sean nada más contenedores, cajas de trailer. Dice retorno de importación y exportación de mercancías en el mismo estado. Ese es H1. Y RT por su parte, vamos a ver, a lo mejor es un tema de interpretación. Si es algo que yo he aprendido a lo largo de todos los años que tengo dedicándome a esto es, sé humilde, siempre te pueden enseñar, Hay expositores que pierden el contacto con la realidad y empiezan a sentir que ya nadie les puede corregir nada, ¿no? No, y uno es otro rollo. Los vehículos, F4... IMEX, aquí está. RT. Retorno al extranjero de mercancía transformada, elaborada o reparada al amparo de un programa IMEX. Retorno de mercancías en su mismo estado, excepto cuando se trate de retorno de envases y empaques, etiquetas y folletos importados temporalmente al amparo que se utilizan, Pues sí. Sí, es correcto. No. Sí, sin duda, ni hablar. Yo no había visto esta adición, yo no la conocía. No es porque haya cambiado la H1, la que cambió fue la definición o el supuesto de aplicación de RT. Pero, por ejemplo, ahí nada más es mercancías que usan para IMEX. Sí, claro, o sea, es una IMEX que importó IN y retornó. Antes era, si retornabas bien con transformación era RT. Y si no, sin transformación era H1. Y ahora, pues lo que nos estamos aprendiendo todos en este momento es que hubo un cambio de definición, no de la clave, sino del supuesto de aplicación, y ya está reconocido de manera expresa el retorno de mercancía IMEX en el mismo estado, excepto cuando se trate de empaques, etiquetas y folletos, porque en ese caso se retornan con clave A1, así lo dice. Ni hablar, pues también. Por eso decíamos. Sí. Déjame comentarte algo que decías al principio. Ajá. Que las auditorías ahora ya van a ser... Más dirigidas, ¿no? Ya. Déjame que te platique. Por favor. En 2012 me llegó una auditoría exactamente así. Me pidieron 149 pedimentos Sí. para B que yo hubiera puesto el prefijo PT de importación de
Sí, o sea, ya no es ir a ver qué cacho, ¿no? Sino que ya es, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Me dio 4 meses para que hiciera yo lo que pudiera y lo único que pude hacer fue nada. Uf. 4 meses me cobraron la multa de datos inexactos de los 149 pedidos. Lo que sabían desde el principio no cambió nada. Desde hace 3 años que están haciendo esas auditorías. Muy bien, no, pues que es una aportación muy valiosa y sí, refuerza lo que yo he percibido en mi chamba, ¿no? Y en los estudios que hago. Antes las auditorías se practicaban un poco, llegaban a ver expedientes y a ver qué encontraban. Ahora hay un factor que es bastante importante que ustedes conozcan, que se llama análisis de riesgo. Hay áreas especializadas dentro de la AGACE que se dedican a análisis de riesgo. ¿Qué es el análisis de riesgo? Meten algoritmos en la computadora para que cualquier comportamiento que no parezca normal les bote. Y luego ya con esa información, de manera colegiada, son varias personas, toman la decisión. Dicen, mira, por ejemplo, hubo un tiempo que yo les estuve dando cursos a los de análisis de riesgo. Y me agarraron tal confianza que luego ya me habían agarrado su puerquito. Y me hablaban por teléfono y me decían, mira, tenemos unas operaciones en donde el contribuyente rectificó el valor, son virtuales, y rectificó el valor para duplicarlo. ¿Qué tranza crees que estén haciendo, Alberto? Nosotros ya nos estuvimos exprimiendo el coco un rato y no vemos por dónde vayan. ¿Tú qué le ves? Y entonces yo decía, válgame, primero sí lo agarraba como reto intelectual, ¿no? Y decía yo, pues está padre, ¿no? Pero ya llegó un momento que les dije, oigan, no, ya no les voy a contestar. Porque yo no sé si estoy torciendo un cliente. ¿Qué tal si yo les digo algo y estoy yendo en contra de los intereses de una empresa que es mi cliente? O sea, está gacho, ¿no? Es así como ser como de estos verdugos encapuchados, ¿no? O sea, yo no sé a quién me estoy echando, ¿no? Juez y parte. Sí, pero, por ejemplo, en ese les dije, precios de transferencia. Si están incrementando valores, que se quieren llevar la lana del país. Dijeron, a ver, vamos a ver, les vamos a revisar por impuestos sobre la renta. Sí ven por qué la anécdota, así funciona el análisis de riesgo. O sea, yo les voto una conducta. Esa conducta no significa nada. Lo que tienen que hacer todavía es la interpretación de qué puede significar la conducta. Por ejemplo, dicen, si vemos que una empresa rectificó los valores de todos sus pedimentos en importación y vemos que lo que cambió fue el campo seguros, a esos ya ni los vamos a auditar, hombre, porque pues ya es evidente que se dieron cuenta que le estaban regando y que ya lo corrigieron. ¿Ya que les voy a ver? Sí, ya no es rentable, ¿no? O sea, ya no es rentable ir a auditarlos, ¿no? Está padre, su chamba está, digamos, interesante porque tienen que, con los elementos de las bases de datos, tienen que ver cuál es el comportamiento. Y también análisis de riesgo lo utilizan en aduanas. Esta ahorita que nos platicó de la mora, hubo un caso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México muy divertido, porque llegaron unas estatuas de yeso, pero eran unas estatuas de yeso chafísimas, así, hagan de cuenta las que se ganan en la feria, ya saben, aquí el santo, así, ¿no? Chaficérrimas, ¿no? ¿Por avión? Las metieron a rayos X, sólidas. Las metieron a rayos gamma, sólidas. Los pallets, porque también alguna vez les metieron el gol por ahí, no sé si se la sabían. O sea, la mercancía estaba todo, eran unos ositos de peluche y la cochinada iba en los pallets, entonces el rayo gamma no revisaba los pallets. Por eso ahora ya existe una máquina que se llama rayo gamma pallet, que también revisa los pallets, ¿no? Pues no, también, sólido, no es hueco, no, con el FACIR, pon estructura idónea a cocaína. O sea, mezclado en el yeso iba la coca. Y luego ve tú a saber con qué procedimientos lo iban a separar. Entonces, imagínate, ahí es el riesgo a la salud es doble. La cocaína per se y la cochinada que va a llevar pintura, va a llevar yeso. Digo, al final no es tanto problema porque se llama tabique. Entonces, yeso con yeso, pues no hay problema, ¿no? Entonces, no es así ya. Igual y se te resana, ¿no? O sea, en una de esas, ¿no? Pero bueno.
Sí, hay casos muy interesantes de análisis de riesgo. Cuando es una combinación que vota, ¿no? Por ejemplo, ahí era mercancía muy barata que viene de muy lejos con un flete muy caro. Luego se activa ahí el análisis de riesgo. Sí, claro. Sí, claro. Y así va a ser, claro, todavía tienen mucho que aprender, ¿eh? Pero ahí la llevan. Ahí la llevan. O sea, no lo subestimen. Yo no les voy a pedir un favorcito. Nunca lo subestimen. Sí, hay gente muy taruga trabajando en eso, pero la mayoría no lo son tanto. Y segundo, es un sistema. El individuo puede ser tarugo, pero su sistema el sistema que lo respalda no. Sí, o sea, sí considérenlo. Nunca subestimen el SAT, por favor. Pero bueno, sí vamos bien. Entonces queda claro que vamos a poner aquí en el pedimento de retorno, que pues ahora ya vimos que es un RT. Le vamos a poner ahí la razón por la que no transformamos la mercancía. Ya no es necesario meter una promoción. Antes había que meter un escrito por separado, explicando las razones por las que no se había llevado a cabo el proceso productivo. Depósito fiscal. Híjole, a los de depósito fiscal ya no sé yo qué decirles. Francamente me da un poco de pena porque como que los traen odiados. O sea, si traen odiadas a las IMEX, a las de depósito fiscal, ni se diga. Resulta que ahora se establece por primera vez en la historia del país, en el artículo 177, un plazo de permanencia en el régimen de depósito fiscal. Nunca antes había existido una cosa así. Uno podía dejar la mercancía en depósito fiscal el tiempo que fuera necesario. Y ahora ya se establece que el plazo de permanencia va a ser de 24 meses. Que es un buen plazo, vamos, o sea, no está corto. Y que yo traté de indagar, bueno, ¿por qué, no? Al parecer lo quisieron empatar con la vigencia de los certificados de depósito, para que no hubiera una aparente contradicción entre la vigencia del título de crédito con el régimen aduanero. Y por eso lo pusieron ahí, sí, por favor. ¿No será que quieren desaparecer esa figura de depósito fiscal? Para empujar el recinto fiscalizado estratégico, sí, es una posibilidad. Es una posibilidad, sí, claro. Pero no, además es que también hubo un escandalazo con los depósitos fiscales, concretamente con calzado. Por eso ahora ya se considera mercancía prohibida. Calzado, textil y confecciones es mercancía prohibida. Ahorita les voy a platicar eso. Mercancía prohibida en depósito fiscal. Ya ves con qué facilidad puedes manejar las mercancías en el recinto fiscalizado estratégico. Metes tu mercancía en un volantito así, en vez de pedimento. Sí, no, muchísimo más sencillo. ¿Dónde? Que aquí tienen el único de los que sirven en el país, ¿no? O sea, el de San Luis Potosí. Sí, ¿ustedes son del recinto fiscalizado o no? Sí son. Sí son. Sí. 20 de abril, digo 20 de junio, perdón. Acuérdense, el reglamento se publica el día 20 de abril en el Diario Oficial de la Federación y el transitorio es que su entrada en vigor fue 2 meses después, 20 de junio. Entonces, en estricto sentido, las importaciones a depósito fiscal a partir del 20 de junio ya nomás tienen sus 24 meses. ¿Para todas las mercancías? Para todas las mercancías. Absolutamente. Sí, vamos bien hasta aquí, por favor. Entonces, ahí está feo. Otra cosa que también está feo es cuando hablan de la cancelación de la autorización de los almacenes generales de depósito. Vienen varias causales bastante lógicas, ¿no? O sea, les van a cancelar la autorización al almacén general de depósito cuando permita el retiro de mercancías sin cumplir con las formalidades para su retorno al extranjero o el pago de los impuestos. Eso es, digo, lógico. 2, cuando almacene en depósito fiscal mercancía que no deba ser objeto de dicho régimen en términos del artículo 123. Esa es la prohibida. ¿Dónde está definido cuáles son las mercancías que no pueden ser objeto del régimen? En reglas generales en materia de comercio exterior. Y vienen algunos muy lógicos. Dice, pues armas, ¿no? Joyas, relojes, que es una tontería porque la redacción es pésima. O sea, puede ser un Cartier Pantera o puede ser un Cougar o un Tag Heuer o puede ser un reloj Kitty de 60 pesos de Walmart. No puede estar, bueno, de Transformers, ¿verdad? Me vi muy mafailón. De Transformers, ¿sí? No puede estar en depósito fiscal, es mercancía que no, y no se puede tampoco destinar al régimen de depósito fiscal ni calzado, ni textil,
ni confecciones. O sea, se le va ahí un pallet con unas playeritas al almacén general de depósito, se les acabó la autorización. Adiós. Tenemos el acero también lo van a prohibir. De momento no. Todavía no. De momento no. Ahí lo escuchamos. Sí, ¿no? Y el acero, es que, híjole, yo creo que el pleito fue directo con calzado textil y confecciones. Porque al parecer hubo por ahí un par de almacenes ubicados en el centro del país que sí estuvieron haciendo unas machingüepas ahí con las importaciones de calzado asiático que no se imaginan. Entonces, parece que fue por ahí. Así es. Así es. Sí, vamos bien hasta aquí, por favor. También cuando incumpla con cualquiera de las disposiciones en términos de los cuales se les dio la autorización y los demás casos previstos en ley y reglamento. ¿Cómo se los van a cancelar? Con un procedimiento que está en el artículo 144A de la ley. Es decir, les van a dar chance a defenderse. No es así de que se los cancelen y ya. Dato importante, destrucción por accidente de las mercancías dentro del depósito fiscal. El que está obligado a dar aviso de dicha circunstancia a la aduana en cuya circunscripción se encuentre la mercancía, entonces es el almacén general de depósito y tiene exactamente 24 horas para dar aviso del suceso a la autoridad. Si no lo hace así, entonces se hace responsable solidario por las contribuciones y además puede perder su autorización para operar como almacén general de depósito. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Procedimientos administrativos, así como hace rato les dije que después de la expresión del plomero, del mecánico, del instalador de conmutadores, un que cree patrón, nada sigue bueno después. En materia aduanera, nada que siga después de procedimientos administrativos puede ser bonito. O sea, son cosas feas, ni modo. Pero hay datos interesantes. Artículo 200 del reglamento. Una noticia, no sé, ustedes me dirán a ver qué les parece. Cuando la autoridad aduanera esté siguiendo un procedimiento administrativo, en términos de los artículos 150 a 153 de la ley, es decir, no solo PAMAS, sino también determinación de infracciones de otro tipo que no meriten PAMA, 152 de la ley, y por algún motivo no puedan terminar con el reconocimiento aduanero y el levantamiento del acta el mismo día, van a poder levantar un acta parcial y continuar con el reconocimiento al día siguiente. Y si no acaban ese día, van a levantar otra acta parcial y van a seguir. Y así otra acta parcial. ¿Hasta cuántas? En principio puede un reconocimiento aduanero, cuando ya hay procedimiento administrativo, ya sea de infracciones o de PAMA, puede llegar a tardar hasta 5 días. La autoridad tendría que motivar cuáles son esas causas debidamente justificadas para tardarse más de 5 días. Entonces, como en las visitas domiciliarias, te van a ir levantando actas parciales. Hasta 5. ¿Qué pasa si se pasa de los 5 días y si no hay causas debidamente justificadas? Valieron ellos, precluyó su acción. Esa es la buena noticia. Dice, de no cumplirse con los plazos señalados, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad aduanera. Entonces, ya sacándole limpio, yo creo que es bueno. Porque hay gente que cuando les comparto este artículo se infarta y dice, ¡ay, hasta 5 días! Le digo, pues es que así estábamos, o peor. Porque antes salían con la marihuanada de que te amplió el reconocimiento aduanero, por ejemplo, en verificación de domicilios o en sus evaluaciones, y ahí se quedaba parada la mercancía. Pero no había una formalidad para hacer ese procedimiento, era un procedimiento completamente extralegal. Y pues ya lo habían adoptado las aduanas como algo normal, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos hay que ver lo positivo. Este artículo ahora ya reglamenta, estipula un procedimiento serio, ¿no? Y segundo, que es la parte que a mí me gusta, y le pone un tope de tiempo. Porque antes no tenían tope de tiempo. Ahora si exceden de los 5 días, se quedan sin facultades. Entonces está bastante interesante, por favor. Claro, si puedo, ¿cómo no? Problema real, vigente. Como dice el Código Fiscal de la Federación, situaciones reales y concretas. Adelante. Mi mercancía llega por Altamira. Ok. Y en Altamira no le dan posesión de la mercancía a la aduana
sino hasta que la Secretaría de Marina lo libera. Ah, ok, por seguridad nacional. 3 semanas. Sí. Tengo mi línea parada 3 semanas. Sí. Pues, no se vale. No. Y además tengo que pagar demoras de contenedor. Sí. ¿Cómo me defiendo de esos cuates? Ayúdame. Me gustaría encontrar una manera, pero de entrada estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Entonces, para que nos entendamos, ¿qué tan delicado es cuando se involucra el concepto de seguridad nacional? Mucho. O sea, incluso, por ejemplo, si usted quisiera, se encuentra por ahí algún abogado de sangre caliente, que los hay, y le dice, vamos a ampararnos, no le van a dar ningún amparo. Esencialmente la ley de amparo dice que no se concede la protección de la justicia federal cuando conculca la seguridad nacional. O sea, no le van a dar ningún amparo. Así de sencillo. O sea, realmente le tengo la mala noticia de decirle que no puede hacer mucho. No puede hacer mucho. Ahora, eso es desde el punto de vista de técnica legal. Desde el punto de vista extralegal, a lo mejor lo que debería de hacer es acercarse con el comandante, que no se llaman comandantes, ¿cómo se llaman? Almirante. El almirante que le corresponde a esa zona naval como empresa, de forma formal, de forma oficial. O sea, somos fulanos de tal, traemos tal cosa, a ver si, no que le quiten el requisito, pero sí que lo hagan más ágil. Sí, eso sería muy sano. O sea, programar una cita oficial de parte de la empresa con el almirante para presentarse con él, ponerse, como se dice en esos ambientes, a sus apreciables órdenes. Sí, claro, sí, ya me agarraste la onda. Sí. Nada que ver. El SAT no tiene absolutamente ninguna injerencia con la Marina. Ni con la Marina ni con el Ejército. No pueden hacer nada. La gente del SAT no puede hacer nada contra el Ejército. Nada. Así de sencillo. Sí, ni modo. O sea, no es la mejor de las soluciones, pero pues por lo menos el acercamiento amistoso puede hacer que se agilice un poco. Así es. Sí, no, de nada. Sí, es que pues, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Y date de santos de que no estás en Estados Unidos. Date de santos, allá no hay manera, con los paisanos estadounidenses no hay cómo. O sea, si es un asunto de National Security, ya valiste lo mismo que el peso frente al dólar, o sea, nada. Así de sencillo. Sí, o sea, National Security, o sea, a un amigo lo detuvieron ahí en migración, le dices, que voy a perder el avión, agarra otro. Es que nunca me había pasado algo así en mi vida. Considérese afortunado, ¿no cree? Y a ver, aléguele al Empire. Pero bueno, 201, hablando precisamente de plazos que se suspenden, aquí la autoridad puso sus barbas a remojar. Si hay un mandato de una autoridad jurisdiccional que suspenda, por ejemplo, un embargo precautorio o la acción de la autoridad, entonces el plazo de los 4 meses que prevé el artículo 153 de la ley, 152 de la ley, que es el plazo entre la resolución inicial, el acta, y la resolución final. La ley dice que si se pasan de 4 meses pierden. Bueno, ese plazo se suspende si está de por medio una autoridad jurisdiccional que hubiera determinado una suspensión. Nada mensos. Porque lo que hacían era que la gente promovía un amparo contra el PAMA, daban la provisional, seguía el juicio, perdían el amparo. Muchas veces se pierden los amparos en PAMA. Pero PAMA es procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué es? Para ponerlo de manera muy simple, lo que usted nunca quiere oír en su oficina. Es el procedimiento más dramático que hay en materia aduanera. Involucra el embargo precautorio de la mercancía, puede involucrar hasta la pérdida de la mercancía en sí mismo, si es un problema de permisos, autorizaciones, independientemente de las sanciones. A un agente aduanal le puede costar la patente de agente aduanal. En algunos casos se puede llegar hasta abrir cuerda penal simultáneamente. Lo amarran en plaza pública y le dan 300 azotes. O sea, nada más eso me falta. Es lo peor que le puede pasar, así un PAMA, ¿no? Así de sencillo.
Entonces, antes, la ley dice, la autoridad